¿Alguna vez han sentido un olor que se quedó en su memoria más que cualquier rostro, más que cualquier palabra, más que el paso del tiempo? Un aroma tan persistente que parece esperarles en la oscuridad, como si tuviera alma propia. Yo sí. Y aunque ya pasaron más de 20 años, todavía puedo olerlo cuando cae la lluvia sobre las losas del malecón. Era el perfume azul. Y esa noche fue la última vez que vi a la mujer del cuarto 107. Me llamo Amalia Treviño, tengo 66 años, y durante casi 4 décadas fui camarista en el viejo Hotel del Mar, en Mazatlán, Sinaloa. No es un lugar de lujo, pero tiene historia. Sus paredes de yeso descascarado guardan más secretos que la propia marea, y sus pasillos, iluminados con luces amarillentas, parecen alargar las sombras de todos los que alguna vez se hospedaron ahí. Yo conocí a cientos de huéspedes. Turistas, vendedores, matrimonios en crisis, gente que venía huyendo de algo o de alguien. Pero nunca, nunca, alguien como ella. A veces pienso que aquella mujer no vino a hospedarse sino a desaparecer. Esa noche comenzó como cualquier otra. El viento del Pacífico soplaba fuerte, arrastrando olor a sal y a gasolina del puerto. Las olas golpeaban con furia, y el sonido del ventilador de techo competía con el de los truenos a lo lejos. Yo estaba doblando las sábanas limpias, con mis manos cansadas y mi espalda dolorida, cuando el teléfono del pasillo sonó. ¿Era recepción, señora Amalia? La huésped del 107 pide cambio de sábanas, dice que es urgente. No me sorprendió. En los hoteles, los urgentes suelen ser caprichos de medianoche o simples excusas para no sentirse solos. Tomé el carrito de limpieza y subí despacio, escuchando cómo el piso de madera crujía bajo mis pasos. El pasillo del segundo piso estaba vacío, salvo por la bombilla parpadeante frente al 107. Esa luz siempre parpadeaba, como si supiera lo que iba a pasar. Toqué la puerta 3 veces. Nadie respondió. Solo un murmullo, quizás el viento colándose por la ventana. Entonces la puerta se abrió sola, con un gemido largo y viejo. El cuarto estaba casi a oscuras, iluminado apenas por la luz azul del televisor encendido sin sonido. Ella, la huésped, estaba de pie frente al espejo, de espaldas a mí. Llevaba una bata de seda azul oscuro que reflejaba la luz como si tuviera vida propia. Su cabello negro, liso, le caía hasta la cintura. Y en la mesita de noche una botella pequeña sin tapa. El perfume. Un olor espeso, embriagante, entre jazmín y humo. Un olor que parecía flotar en el aire como un espíritu. Buenas noches, señora, vengo a cambiar las sábanas, dije con voz baja. Ella no respondió. Solo me miró por el espejo, con esos ojos claros, inexpresivos, que me hicieron sentir como si yo fuera la intrusa en su propio funeral. Dejó la botella en el tocador, y con un gesto leve señaló la cama. Ni una palabra. Ni una sonrisa. Solo ese olor, llenándolo todo, pegándose a mi piel. Mientras quitaba las sábanas, noté algo extraño, una mancha oscura en la almohada. No era vino, ni maquillaje. Era otra cosa. Pero no quise preguntar. En mi trabajo uno aprende que hay silencios que conviene no romper. Cuando terminé, ella seguía ahí, mirando por la ventana. Le ofrecí limpiar el suelo, pero negó con la cabeza. Luego me dijo, con voz tan suave que casi no la escuché. Si alguien pregunta por mi mañana, dígales que ya me fui. Eso fue todo. Salí del cuarto sin mirar atrás. Cerré la puerta. Y mientras empujaba el carrito por el pasillo, el olor del perfume azul me siguió como un fantasma, envolviéndome, quedándose en mi ropa, en mi cabello, en mis manos. Pensé que sería una noche más en el hotel. Pero al amanecer, cuando regresé para entregar las llaves, me dijeron que la mujer del 107 había desaparecido. Sin maleta. Sin documentos. Sin dejar huella. Y desde entonces, cada vez que el viento huele a mar mezclado con jazmín, yo sé que ella sigue ahí. Esperando. O recordándome que fui la última persona que respiró su perfume. Dicen que los lugares también tienen memoria. Que las paredes,
Las alfombras, incluso los espejos, guardan un eco de todo lo que alguna vez ocurrió dentro. Y si eso es cierto, entonces el Hotel del Mar es un cementerio de voces. Un lugar donde el tiempo no avanza, solo se repite. El edificio fue construido en los años 50, frente al Malecón Viejo de Mazatlán. En su época dorada, era un refugio de viajeros franceses, artistas cansados de la capital y amantes que querían esconderse de la luz. Pero cuando yo empecé a trabajar ahí, ya había perdido su brillo. El mar había carcomido la pintura azul de las paredes y el sonido de los ventiladores viejos llenaba las noches con un zumbido constante, como si el lugar respirara. Yo entré a trabajar a los 19 años. Era una chica tímida, sin estudios, buscando algo que me alejara de la pobreza de mi colonia. El gerente, don Eusebio, me contrató porque decía que tenía manos suaves para las sábanas y una espalda fuerte para el silencio. ¿Y si el silencio era parte del trabajo? Aprendí a caminar sin hacer ruido, a no mirar demasiado y a no preguntar jamás lo que no me correspondía. Los pasillos olían siempre a cloro y a sal. Las habitaciones tenían nombres de flores, bugambilia, jacaranda, azucena. Pero el cuarto 107 era diferente. Estaba en la esquina más vieja, justo donde el mar golpeaba más fuerte. Ahí, los cristales vibraban con cada ola, y por las noches se escuchaba un silbido que nadie lograba explicar. Algunos empleados decían que era el viento. Otros que era otra cosa. En los años que pasé ahí, vi de todo. Parejas que llegaban felices y se iban en silencio. Hombres con anillos de matrimonio escondidos en los bolsillos. Mujeres con ojos hinchados que decían estar de vacaciones. Una vez, incluso un actor famoso se encerró una semana entera con una botella de whisky y una pistola. Pero ninguno de esos recuerdos me pesó tanto como la mujer del 107. Porque ella no solo desapareció del hotel, desapareció de mí. A veces, mientras limpiaba las habitaciones vacías, pensaba en cómo el hotel era como un cuerpo. Los pasillos, sus venas. Las habitaciones, sus órganos. Y nosotros, los empleados, las células invisibles que lo manteníamos vivo. Pero esa noche algo cambió. Como si una sombra hubiera entrado por la puerta y se hubiera quedado. Después de la desaparición, el hotel siguió funcionando, claro. Los turistas seguían llegando, las habitaciones seguían ocupándose, y las sábanas seguían oliendo a detergente barato. Pero yo empecé a notar cosas. A veces, mientras limpiaba el 107, sentía que alguien respiraba detrás de mí. O encontraba las ventanas abiertas, aunque yo juraba haberlas cerrado. Una noche, incluso escuché un golpe suave en el espejo, como si alguien del otro lado quisiera llamar mi atención. Le conté a mi compañera, Rosita, una mujer morena y supersticiosa que creía en todo lo que no se ve. Ella me dijo: no vuelvas a entrar sola ahí, Amalia. Ese cuarto se quedó con su alma. Yo me reí, claro. Pero por dentro no tanto. Con el paso de los años, el Hotel del Mar fue cayendo en ruinas. El agua del mar comenzó a filtrarse por los muros, los huéspedes cada vez eran menos y el dueño dejó de invertir en reparaciones. Los espejos se oxidaron, los pasillos se llenaron de sombras y el reloj del vestíbulo se detuvo una noche a las 3:12. Nadie lo volvió a poner en hora. Decían que fue la misma hora en que ya desapareció. Hoy, cuando paso frente al edificio abandonado, siento que me mira. Que me recuerda. Porque dentro de sus paredes aún resuena el eco de mis pasos, el roce de las sábanas limpias, y ese olor. Ese maldito perfume azul que nunca se fue. Y a veces, cuando cierro los ojos, juro escuchar su voz. Muy cerca. Susurrando algo que no alcanzo a entender. Como si el hotel hablara a través de ella. O peor, como si las dos fuéramos lo mismo. Dos presencias atrapadas entre los recuerdos y el mar. Fue un martes de diciembre cuando ella llegó. Lo recuerdo porque esa mañana el mar estaba inquieto, como si presintiera algo. El aire olía a tormenta y las gaviotas chillaban más de lo normal, dando vueltas sobre el malecón como si buscaran un cadáver invisible. En el hotel,
Los ventiladores giraban lento y los empleados hablaban con pereza, arrastrando el cansancio de fin de año. Nada anunciaba que esa tarde iba a cambiarlo todo. Yo estaba en recepción, revisando las llaves colgadas detrás del mostrador, cuando la vi entrar. No sé por qué, pero desde el primer segundo supe que no era una huésped cualquiera. La puerta giratoria se detuvo con un chirrido, y por ella pasó una mujer que parecía venir de otra época. Alta, delgada, vestida con un abrigo azul oscuro que contrastaba con su piel pálida. Llevaba lentes grandes, casi negros, y un sombrero pequeño que apenas cubría su cabello rubio recogido en un moño. En su mano, una maleta de cuero envejecido. En la otra, una botella pequeña envuelta en papel. El recepcionista, don Eusebio, levantó la vista. ¿Tiene reserva, señora?, preguntó con esa voz cortés y cansada que usaba con todos. Ella respondió en un español suave, con acento extranjero. No. Solo necesito una habitación. Cualquiera con vista al mar. Eusebio, sin pensarlo, le dio la llave del 107. Nadie pedía ese cuarto. Nadie quería. Pero ella sí. Y mientras firmaba el registro, el olor comenzó a extenderse. Un aroma dulce y oscuro, como jazmín mezclado con humo. Un olor que llenó la recepción, que se quedó flotando entre los papeles y el aire. Yo lo sentí, sin saber por qué, se me heló la piel. El timbre del ascensor estaba descompuesto, así que subió por las escaleras. Yo la seguí con la mirada. Sus pasos eran tan silenciosos que parecían no tocar el suelo. Al llegar al segundo piso, se detuvo un instante y giró la cabeza hacia mí. No me miró, me reconoció. Fue solo un segundo, pero sentí algo que todavía no puedo explicar. Como si ella supiera que algún día yo iba a hablar de ella. Más tarde, cuando subí a dejarle las toallas, encontré la puerta entreabierta. Ella estaba de pie junto a la ventana, mirando el mar. El sol se escondía entre las nubes, y la luz azul del atardecer pintaba su silueta como una sombra líquida. ¿Desea algo más, señora?, le pregunté. Solo silencio, contestó sin voltearse. Esa palabra, silencio, me quedó grabada como una orden. Durante los días siguientes, nadie la vio salir. No pedía servicio, no llamaba, no comía en el restaurante. Solo se escuchaba el sonido del tocadiscos desde su habitación, repitiendo la misma melodía vieja, un bolero triste que sonaba como si viniera del fondo del mar. A veces, por la noche, el vigilante decía haberla visto caminando descalza por el pasillo, con la botella del perfume azul en la mano. Decía que hablaba sola. Que reía sin motivo. Y que olía tan fuerte que el aroma se quedaba pegado a las paredes hasta el amanecer. Rosita, la otra camarista, me decía entre susurros. Esa mujer no duerme. Yo la escuché llorar anoche, pero cuando toqué su puerta, dejó de hacerlo. Y aunque fingía no creerle, algo dentro de mí empezaba a inquietarse. Porque en los hoteles uno aprende a reconocer los olores, el del miedo, el del deseo, el del engaño. Pero ese perfume era distinto. Era como oler el pasado. El viernes, al limpiar el pasillo, encontré algo frente a su puerta. Un pétalo marchito, color azul, que parecía de seda. Lo recogí, y sin pensarlo, lo guardé en el bolsillo de mi delantal. Nunca había visto una flor así. Ni en los mercados, ni en los altares, ni en los sueños. Y aunque era solo un pedazo de tela, tenía el mismo olor. Ese olor que, años después, todavía me despierta en las madrugadas. A partir de ese día, empecé a observarla. No por curiosidad, sino porque algo en ella me atraía y me asustaba al mismo tiempo. A veces la veía asomarse por el balcón, como esperando a alguien que nunca llegaba. Otras veces, dejaba la puerta entreabierta y el perfume escapaba hacia el pasillo, arrastrando un eco que parecía decir mi nombre. Hasta hoy no sé si vino al hotel para esconderse o para morir. Solo sé que desde su llegada, el aire cambió. El mar olía distinto. Y en las noches, el viento del Pacífico llevaba consigo un aroma azul. Como una advertencia.
O una promesa. Al tercer día, ya nada era normal. Las rutinas del hotel, esas que daban orden al caos del mar y al cansancio de los empleados, empezaron a romperse desde que la mujer del 107 decidió quedarse. No salía a comer, no pedía limpieza, no hablaba con nadie. Pero siempre, siempre, dejaba la puerta entreabierta, como si esperara una visita que nunca llegaba. Yo estaba acostumbrada a los huéspedes raros, créanme. Había visto de todo, hombres que escondían amantes, políticos que venían a firmar acuerdos secretos, hasta curas que pedían no ser molestados. Pero esta mujer no parecía esconder a nadie. Parecía esconderse de sí misma. Su nombre, según el registro, era Madeleine Roche. Nacionalidad francesa, aunque hablaba un español casi perfecto. Había escrito su nombre con una letra redonda, elegante, como de otra época. No dejó número de teléfono ni dirección. Solo una firma y una fecha. El resto vacío. Durante los primeros días, yo intenté tratarla como a los demás huéspedes, tocaba la puerta, ofrecía toallas limpias, preguntaba si necesitaba algo. Pero ella nunca respondía. A veces, una voz detrás del vidrio decía apenas un «no, gracias». Otras, ni eso. Solo el perfume azul, impregnado en las cortinas, en las sábanas, en el aire. Un aroma tan fuerte que me mareaba, pero no podía dejar de respirarlo. Como si tuviera vida propia. Esa semana, el clima empeoró. El viento del Pacífico traía lluvias frías, y los turistas desaparecieron. El hotel se quedó casi vacío. Solo ella seguía ahí, en el 107, encerrada día y noche, escribiendo algo en una libreta negra que nunca dejaba la vista. Yo la vi una vez, de lejos, mover la pluma con desesperación, como si las palabras le quemaran las manos. Una noche, cuando subí a apagar las luces del pasillo, la escuché reír. Una risa corta, rota, que me erizó la piel. No era alegría, era resignación. Miré por el ojo de la cerradura. La vi sentada en el suelo, rodeada de hojas de papel, con la botella de perfume abierta junto a una vela encendida. El humo de la vela se mezclaba con el aroma hasta hacer irrespirable el aire. Y entonces, sin girarse, dijo: «¿Está observando, señora Amalia?» Sentí que el alma se me salía por la boca. Corrí hacia las escaleras, sin mirar atrás. Pero cuando volví minutos después con Rosita, la puerta estaba cerrada y el cuarto en silencio total. Desde ese momento, nada volvió a ser igual. Las luces del pasillo empezaron a parpadear todas las noches a la misma hora, las 11:11. Las toallas que dejábamos afuera del 107 amanecían tiradas en el suelo, empapadas de ese perfume. El guardia juraba escuchar pasos en el pasillo cuando no había nadie. Y una mañana, al limpiar el vestíbulo, don Eusebio encontró un pétalo azul sobre el mostrador. Nadie supo explicarlo. Rosita decía que la mujer estaba maldita. Que había traído algo del otro lado del mar. Yo no quería creerlo. Pero empecé a tener pesadillas, veía el cuarto, las cortinas moviéndose con el viento, y a ella parada frente al espejo, peinando su cabello con lentitud infinita. Siempre en silencio. Siempre con ese perfume flotando alrededor. Una tarde, antes del anochecer, me atreví a tocar su puerta. Tenía la excusa perfecta, cambiar las sábanas. La escuché caminar dentro, acercarse, y abrir. Su rostro estaba pálido, los labios secos. En sus ojos había algo que no sabría describir. Ni miedo, ni tristeza. Era rendición. «Señora», le dije, «¿desea que limpie su habitación?» Ella me miró largo rato antes de responder. «Mañana, tal vez mañana». Y cerró. Pero mientras lo hacía, una gota del perfume cayó sobre el suelo, dejando una mancha azulada que no desapareció por días. Esa noche soñé con ella otra vez. Estaba parada frente al mar, sosteniendo la botella abierta. El viento la empujaba hacia atrás, pero ella no se movía. Solo me miraba y decía: «Cuando el olor se vaya, yo también». Al despertar,
todo olía a ese perfume. Y por primera vez, supe que algo iba a pasar. Algo que no tendría explicación. Algo que iba a marcarme para siempre. Esa noche el mar rugía con una furia que no se escuchaba desde hacía años. El viento golpeaba las ventanas del hotel como si quisiera arrancarlas de cuajo, y cada relámpago iluminaba los pasillos vacíos con una luz blanca, casi divina, casi de muerte. El reloj del vestíbulo marcaba las 11:11, otra vez esa hora, cuando el teléfono del pasillo sonó. Yo ya estaba a punto de retirarme. Lo contesté con pereza, pero al escuchar la voz del otro lado, se me heló la sangre. Era ella. La huésped del 107. Su voz era un susurro, pero sonaba urgente, quebrada. Señora Amalia, necesito que venga. ¿Ahora? ¿Ocurrió algo? Pregunté. Silencio. Solo un murmullo que parecía venir de muy lejos, como si el mar hablara a través del auricular. Y luego, una frase que no entendí hasta mucho después. Hay que cambiar las sábanas. No puedo dormir con esta mancha. Subí las escaleras con el carrito de limpieza. Cada peldaño crujía como si se quejara de mi peso, y el pasillo del segundo piso olía más fuerte que nunca. El perfume azul estaba por todas partes, tan espeso que parecía humo. Era un olor hermoso, pero doloroso, como si algo santo se estuviera pudriendo lentamente. Cuando llegué frente al 107, la puerta estaba entreabierta. Golpeé 3 veces. Nada. Solo el sonido del mar y un leve parpadeo de la bombilla que colgaba sobre la entrada. Empujé la puerta. El aire dentro estaba denso, casi irrespirable. La habitación estaba sumida en una penumbra azulada, iluminada solo por la lámpara del tocador. El televisor estaba encendido sin sonido, mostrando una imagen fija de estática gris. Ella estaba ahí, sentada al borde de la cama. Llevaba la misma bata de seda azul, el cabello suelto, y la botella del perfume en la mano. En el suelo, había ropa doblada con precisión militar y una libreta abierta, empapada de lágrimas. No levantó la mirada cuando entré. Solo dijo, con voz temblorosa. Huele bien, ¿verdad? Es lo único que queda cuando todo lo demás se pudre. No supe qué responder. Me acerqué despacio, intentando fingir calma. Las sábanas estaban arrugadas, húmedas, con una mancha oscura cerca de la almohada. Al principio pensé que era vino, pero el color era más profundo, más denso. El olor no era vino. Era hierro. ¿Desea que cambie todo el juego? Pregunté. Ella asintió, sin mirarme. Su respiración era corta, irregular. Mientras retiraba las sábanas, sentí un escalofrío subirme por la espalda. El espejo frente a la cama estaba cubierto de vaho, pero entre el vapor pude distinguir algo, una frase escrita con un dedo. Solo una palabra, fin. Quise hablar, decir algo, pero no me salían las palabras. Entonces ella se levantó, despacio, con una elegancia imposible. Dejó la botella sobre la mesa y caminó hacia la ventana. La abrió de par en par, dejando entrar el viento y la lluvia. El aire helado apagó la vela del tocador. En la penumbra, su silueta se recortó contra el resplandor del relámpago, como un retrato que cobra vida. ¿Sabe lo que pasa cuando un perfume se acaba, señora Amalia? Me preguntó. No, señora. Desaparece quien lo usa. Y sonrió. Una sonrisa frágil, triste, como si estuviera al borde de romperse. El viento sopló con fuerza y la botella cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El olor se hizo insoportable, casi tangible. Yo retrocedí, cubriéndome la nariz. Ella dio un paso adelante, hacia la ventana abierta. Y entonces lo entendí, no estaba hablando conmigo. Estaba despidiéndose. Señora Madeleine. Grité. Pero fue inútil. Cuando el siguiente relámpago iluminó la habitación, ya no estaba. Solo las cortinas ondeando, y el mar rugiendo allá abajo. Corrí al balcón, empapada por la lluvia, buscando algún rastro, una silueta, un grito. Nada.
Solo oscuridad. Solo el perfume flotando en el aire, mezclado con el olor salado del océano. Cuando bajé corriendo a buscar ayuda, don Eusebio subió conmigo. Revisamos cada rincón del hotel, cada habitación, cada pasillo. Nadie la vio salir. No había huellas, ni maleta, ni zapatos, ni libreta. Solo un charco de perfume azul y las sábanas limpias que nunca llegué a tender. Aquella fue la última noche que trabajé en el Hotel del Mar. Y aunque han pasado más de 20 años, todavía puedo sentir el perfume. A veces, cuando llueve fuerte, entra por la ventana de mi casa ese mismo aroma. Y entonces cierro los ojos, y la veo otra vez, parada frente al mar. Con la botella en la mano, esperando su fin. A veces me pregunto si aquella noche realmente ocurrió. Si de verdad subí al cuarto 107, si hablé con ella, si vi esa sonrisa deshecha por la lluvia. O si todo fue una invención de mi mente cansada, un sueño empapado en perfume azul. Pero entonces cierro los ojos, y la escucho. Esa voz suave, como si viniera del fondo del mar. Y sé que fue real. Después de que ella se asomó por la ventana, todo quedó en silencio. El viento se detuvo de golpe, como si el mundo se negara a respirar. Las cortinas dejaron de moverse, y el sonido de las olas se volvió lejano, apagado. Yo me quedé de pie junto a la cama, con las sábanas en las manos, temblando sin entender por qué. Fue entonces cuando ella habló por última vez. ¿Sabe, señora Amalia? Me dijo con voz tan baja que casi se la llevó el aire. No hay peor prisión que una promesa rota. ¿Perdón? Alcancé a murmurar. Ella siguió, mirando al vacío. Prometí volver, pero algunas promesas no se pueden cumplir sin morir un poco. No entendí sus palabras en ese momento. Solo vi cómo sus dedos delgados acariciaban la botella rota del perfume, con ternura, sin miedo a los cristales. Una gota azul le resbaló por la palma y cayó sobre el suelo, mezclándose con la mancha oscura de la almohada. Ella la miró fijamente, como si en esa gota estuviera su destino. ¿Puedo ayudarla en algo?, le pregunté. Sí, dijo, levantando por fin la mirada hacia mí. Quédese callada. Pase lo que pase, no diga nada. Hubo algo en esa frase que me paralizó. No fue una súplica. Fue una orden. Una de esas órdenes que no vienen de una persona, sino de algo más grande, más profundo, más oscuro. Yo asentí sin pensarlo. Ella sonrió, casi agradecida, y volvió la vista al espejo. Entonces ocurrió algo que nunca conté a nadie. Mientras me disponía a recoger los trozos de cristal, vi su reflejo en el espejo, pero no era igual. Ella seguía ahí, frente a mí, inmóvil. Pero en el espejo, su reflejo se movía solo, como si respirara un aire distinto. Me miró directamente a los ojos, a través del vidrio, y sus labios se movieron sin emitir sonido alguno. Era un gesto de despedida. O tal vez, una advertencia. El siguiente relámpago iluminó la habitación, y todo se volvió blanco. Cuando recuperé la vista, ella ya no estaba. La ventana seguía abierta, el viento había regresado, y el espejo estaba limpio. Sin vaho, sin palabras, sin rostro. Solo mi reflejo, pálido, confundido, temblando. No recuerdo haber bajado las escaleras. No recuerdo cómo llegué a la recepción, ni cómo le dije a don Eusebio que la huésped se había ido. Solo recuerdo el olor. Ese perfume azul que impregnó mis manos, mi uniforme, mis sueños. Un olor que ni el jabón ni los años lograron borrar. Al día siguiente, la policía llegó. Registraron el cuarto, buscaron en los alrededores, revisaron los registros del puerto y las carreteras. No había ningún documento con su nombre. No existía ningún boleto de llegada desde Francia. Nada. Era como si la mujer del 107 nunca hubiera existido. Uno de los agentes, joven y altanero, me interrogó por horas. ¿Qué vio usted exactamente?, preguntó. Solo el perfume, respondí. Él rió con desprecio. ¿El perfume? Eso es todo.
Sí. ¿Y a quién pertenece? ¿A quién ya no está? Cuando firmé la declaración, el oficial me miró con una mezcla de pena y sospecha. Y al salir del hotel, noté que llevaba en su uniforme el mismo olor. Una traza leve, pero inconfundible. El perfume azul. Supe entonces que el misterio no se había quedado en el cuarto 107. Nos había seguido a todos. Esa fue la última vez que alguien pronunció su nombre. Después, el silencio lo cubrió todo. Las autoridades archivaron el caso. El hotel volvió a abrir. Y yo seguí trabajando, fingiendo que nada había pasado. Pero cada noche, cuando subía al segundo piso, podía sentir que ella aún estaba ahí. Invisible. Viva, en su manera de no existir. Porque hay silencios que no mueren. Y hay perfumes que nunca se van. El amanecer llegó sin aviso. La tormenta se había ido, y en su lugar, el mar amaneció manso, casi indiferente. Los primeros rayos de sol se filtraban entre las persianas del vestíbulo, pintando el piso de un dorado triste. Parecía un nuevo día, pero el aire tenía algo distinto. Algo que pesaba. Como si el hotel hubiera envejecido de golpe durante la noche. Entré al turno temprano, como siempre. Llevaba el cabello húmedo, todavía oliendo al jabón barato de la pensión donde vivía. Rosita me esperaba con café en el comedor. Pero en cuanto me vio, su expresión cambió. ¿No dormiste, Amalia? Me preguntó. No mucho. Soñé con el mar. Yo también lo escuché, dijo ella, bajando la voz. Pero lo raro es que no llovió. Me quedé callada. No quise hablar del 107. No esa mañana. No todavía. Pero algo dentro de mí me empujaba hacia ese pasillo, como si el propio hotel me llamara por mi nombre. A las 8 en punto, don Eusebio me pidió que revisara las habitaciones vacías. La lista en su libreta mostraba, en tinta azul, lo imposible. Cuarto 107, libre. Libre. Como si nadie se hubiera hospedado ahí jamás. Debe ser un error, le dije. No, respondió sin mirarme. Las llaves están en su lugar. Nadie reportó salida, pero tampoco hay huésped registrado. ¿Y la mujer? ¿Qué mujer? No supe qué decir. Subí las escaleras. El pasillo olía a humedad y a polvo. Solo el 107 conservaba un aroma distinto, una mezcla entre mar y flores marchitas. Toqué la puerta. Nada. Volví a tocar. El pomo estaba frío. Abrí. La habitación estaba impecable. Demasiado impecable. La cama tendida, las cortinas abiertas, la mesa limpia, la lámpara apagada. No había papeles, ni ropa, ni maleta. Ni una sola huella. El espejo relucía, y el televisor estaba desenchufado. Parecía que nadie había dormido allí en semanas. Solo quedaba una cosa. Una mancha azul pálida en la alfombra, justo donde había caído la botella del perfume. Me arrodillé, la toqué. Aún estaba húmeda. Y olía. Olía a ella. De pronto, sentí un nudo en la garganta. Me costaba respirar. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propio pulso. Entonces, algo me hizo girar. Sobre la almohada, cuidadosamente doblada, había una hoja blanca. Sin texto. Solo un rasguño de tinta, como si alguien hubiera intentado escribir y se hubiera detenido a mitad de palabra. Me acerqué. La tinta era azul. El mismo azul del perfume. Rosita entró detrás de mí, asustada. ¿Qué pasa, Amalia? Le mostré la hoja. Ella frunció el ceño. Esto no estaba aquí ayer. No, susurré. Y sin embargo huele igual. Avisamos a don Eusebio. Llegó de inmediato, con la camisa desabrochada y cara de sueño. Miró la habitación de arriba abajo, bufando. Otra que se fue sin pagar. Pero dejó sus cosas, dije. ¿Cuáles cosas? Lo miré.
Y entonces lo entendí. No veía nada. Ni la hoja, ni la mancha azul. Nada. Para él, la habitación estaba completamente vacía. Intenté insistir, pero su mirada me cortó. Amalia, descanse. Tal vez necesita dormir, dijo, dando media vuelta. Y se fue. Rosita también, murmurando oraciones. Me quedé sola. Me acerqué una vez más a la cama. El aire estaba tibio, y por un segundo juraría haber escuchado un suspiro. Un suspiro tan real que me hizo girar. Pero no había nadie. Solo la cortina moviéndose lentamente, como saludando a un fantasma invisible. Esa fue la primera vez que pensé que quizá no era solo una desaparición. Que no se había ido. Que simplemente había cruzado a otro lado. Un lugar donde el perfume sigue flotando, donde los nombres no importan y donde el silencio huele a mar. Cuando cerré la puerta detrás de mí, una ráfaga de viento recorrió el pasillo. Y, lo juro, escuché su voz. Suave, casi imperceptible. Gracias por quedarte callada. Los policías llegaron esa misma tarde. 2 hombres con uniforme arrugado, caras cansadas y el desinterés de quien ya ha visto demasiadas desapariciones sin resolver. Uno de ellos, el más joven, olía a cigarro barato y desinfectante. El otro, mayor, llevaba una libreta pequeña donde escribía cada detalle con una lentitud desesperante. No parecía importarles el misterio, solo cumplir el trámite. ¿Cuándo fue la última vez que vio a la huésped?, preguntó el mayor. Anoche, respondí. Me llamó para cambiar las sábanas. ¿Y por qué a usted? Porque era mi turno. ¿Y qué pasó después? Desapareció. El hombre levantó la vista y me miró con cansancio. Señora, nadie desaparece sin dejar rastro. Yo quería decirle que sí, que a veces la gente desaparece dejando solo un olor, un silencio, una sombra. Pero no lo hice. Recordé su orden, pase lo que pase, no diga nada. Así que callé. Los agentes revisaron la habitación 107. Tomaron fotos, levantaron polvo, midieron el espacio entre la cama y la ventana. Anotaron todo, menos lo esencial, el olor. Ese perfume seguía ahí, flotando sobre ellos, pegándose a su ropa, pero ninguno pareció notarlo. O tal vez sí fingieron no hacerlo. ¿Encontraron pertenencias?, preguntó el joven. Nada, respondió don Eusebio. ¿Nadie más la vio? Rosita negó con la cabeza. Yo escuché que lloraba algunas noches, dijo en voz baja. Pero nunca la vi salir. El policía la ignoró. Uno de ellos se acercó al libro de registro del hotel. Pasó las páginas con sus dedos manchados de tinta, buscando su nombre. Cuando llegó al día de su llegada, frunció el ceño. Aquí no hay firma, dijo. Don Eusebio se encogió de hombros. Claro que la hay, yo la vi escribir. Entonces explíqueme esto. Nos mostró la página, el espacio donde debía estar su nombre estaba en blanco. Solo quedaban pequeñas marcas de pluma, como si alguien hubiera intentado escribir y se hubiera arrepentido a medio trazo. El silencio cayó sobre todos. Yo sentí que el aire se volvía más pesado. El policía mayor cerró la libreta y suspiró. No hay caso, dijo. Nadie la vio entrar, nadie la vio salir, y no hay registro. Pero yo hablé con ella, insistí. ¿Está segura?, preguntó con un tono entre duda y lástima. La toqué, la escuché, olí su perfume. El joven rió. ¿Un perfume? Esa es su prueba. Quise gritarles que sí, que ese perfume lo impregnaba todo, que si se quedaban en silencio lo sentirían también. Pero no dije nada. Me limité a mirarlos mientras guardaban sus papeles y se marchaban, dejando tras de sí el olor del cigarro mezclado con el del perfume azul. Un olor que parecía seguirlos por las escaleras. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su reflejo en el espejo, repitiendo sin voz esas mismas palabras, quédese callada. Y aún así, la culpa me carcomía.
porque había una parte de mí que necesitaba hablar, que quería entender. Pero en el fondo sabía que lo que había ocurrido no pertenecía al mundo de los vivos. Los días siguientes, la policía volvió varias veces. Tomaron declaraciones a todos, revisaron los alrededores, incluso buscaron en el mar. No hallaron nada. Ni un cuerpo. Ni una prenda. Ni una prueba de que Madeleine Roche hubiera pisado México alguna vez. El caso se cerró como huésped no identificada. Pero el hotel no volvió a ser el mismo. Las luces del segundo piso fallaban cada noche. El número 107 de la puerta se cayó solo y, aunque lo repusieron, amanecía siempre en el suelo. El olor del perfume se negaba a irse. Y algunos huéspedes decían escuchar pasos en el pasillo a medianoche. Pasos descalzos. Lentos. Una mañana, el joven policía regresó, sin su compañero. Tenía la mirada ojerosa, como quien no ha dormido en días. ¿Todavía trabaja aquí, señora Amalia? Preguntó. Sí. Anoche soñé con ella. Se quedó callado unos segundos, buscando mis ojos. En el sueño me decía que dejara de buscarla. ¿Que ya la habían encontrado? ¿Dónde? Pregunté. Él me miró fijo. Aquí. En el olor. Nunca más lo volví a ver. Semanas después supe que había pedido traslado. Decían que desde aquella noche, su ropa olía siempre a perfume, aunque la lavara 1000 veces. Y así supe que no era la única. Que el perfume azul no se iba. Solo cambiaba de huésped. Los rumores empezaron pocas semanas después. Primero entre los empleados, luego entre los huéspedes, y al final en todo Mazatlán. Decían que una mujer extranjera había desaparecido en el Hotel del Mar y que, desde entonces, su olor seguía flotando entre los pasillos. Que era un aroma imposible de limpiar, que se pegaba a la ropa, a la piel, incluso al alma. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían de qué perfume hablaban, el perfume azul. Rosita fue la primera en contarlo a alguien fuera del hotel. Le dijo al panadero del mercado que una gringa se había esfumado sin pagar la cuenta. Él, al día siguiente, lo repitió a su esposa, y esa misma noche ya lo sabía medio puerto. La historia creció como una marea. Algunos decían que la mujer era una actriz francesa que huía de un amante celoso, otros juraban que era la esposa de un político que la mandó callar para siempre. Y hubo quien aseguró que en las noches de tormenta, se veía una silueta en el balcón del segundo piso, mirando al mar, con una botella en la mano. El gerente, don Eusebio, intentó apagar el fuego de los chismes. Ordenó cerrar el cuarto 107, por reparaciones, y mandó repintar las paredes. Pero por más capas de pintura que pusieron, el olor seguía ahí. Una mezcla de jazmín, sal y algo que no tenía nombre. Y cada vez que alguien intentaba limpiar la alfombra, el azul volvía a salir, más intenso, más vivo, como si el perfume brotara desde abajo. El personal nuevo no duraba. Algunos se iban a la semana. Decían que escuchaban pasos detrás de ellos, que las luces parpadeaban, que el ascensor subía solo en mitad de la noche y siempre se detenía en el segundo piso. Los más supersticiosos llevaban escapularios, agua bendita o ramas de ruda. Pero nada servía. El hotel ya estaba marcado. Una tarde, llegó un periodista de un periódico local. Quería hacer una nota sobre la leyenda del perfume azul. Yo le pedí que no lo hiciera. Esa mujer merece silencio, le dije. Pero él insistió. Subió al segundo piso con su cámara y, aunque nadie le abrió la puerta, tomó fotos del pasillo. Dijo que quería captar la atmósfera. Al día siguiente, me mostró una de las imágenes. En una de las fotos, junto a la puerta del 107, se veía una figura difusa, una mancha azul con forma humana. Debe ser la luz, dije. Pero por dentro, supe que no. Esa noche, el periodista volvió al hotel. Se hospedó en el 105, el cuarto más cercano al de ella. Nunca lo volví a ver. A la mañana siguiente, el recepcionista encontró la habitación vacía,
con la ventana abierta y el mismo olor en el aire. Otro huésped que se fue sin pagar, dijeron. Pero yo sabía que no era así. El perfume lo había elegido. Después de eso, el hotel comenzó a perder clientela. La gente cruzaba la calle para no pasar frente a él. Los pescadores decían que el olor del mar había cambiado, que ahora olía a flores tristes. Incluso los niños que jugaban en la playa contaban historias, que si dejabas una flor azul en la arena al anochecer, ella venía a buscarla. Yo seguía trabajando ahí, aunque todos me decían que me fuera. Amalia, ese lugar está maldito, decía Rosita. No es maldición, le respondía. Es un recuerdo que no quiere morir. Con el tiempo, la leyenda se volvió más fuerte que la verdad. Ya nadie recordaba el nombre de la mujer, ni su rostro, ni siquiera el año en que desapareció. Solo hablaban del olor. El perfume azul se convirtió en una superstición. Algunos decían que si lo olías, significaba que alguien cercano iba a morir. Otros, que era una señal de amor eterno. Y unos pocos, los que lo habían sentido realmente, callábamos, sabiendo que era otra cosa. No muerte. No amor. Algo entre ambos. Una noche, mientras cerraba las cortinas del vestíbulo, escuché a dos huéspedes nuevos hablar en voz baja. Dicen que la camarista que olió el perfume está loca. ¿Cuál? Una tal Amalia. ¿Vive todavía? Me quedé quieta, con la mano en la cortina. No quise girar. No quise decirles que esa camarista era yo. Porque tenían razón, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Desde entonces, no hay día que no piense en ella. En su voz. En esa mirada en el espejo. Y, sobre todo, en su orden, no diga nada. Así lo he hecho. Durante años. Pero el silencio también huele, ¿saben? Y a veces huele a perfume azul. Pasaron los años. El Hotel del Mar cerró sus puertas en silencio, sin despedidas ni noticias. Una mañana cualquiera, los vecinos amanecieron con las ventanas del vestíbulo tapiadas y un cartel oxidado que decía: cerrado por restauración. Pero nadie volvió a entrar. El dueño murió poco después, y el edificio quedó abandonado frente al mar, como un barco encallado en la arena del tiempo. Yo también envejecí. Mis manos se llenaron de manchas, mis pasos se hicieron lentos, y mis recuerdos más vivos que nunca. A veces, mientras doblaba las sábanas en la pensión donde trabajo ahora, juraría olerla. Un aroma leve, como si el viento me trajera un suspiro desde el pasado. Rosita se casó, se fue a Guadalajara, y nunca más quiso hablar del hotel. Yo, en cambio, no pude soltarlo. El 107 seguía dentro de mí, como una habitación cerrada sin llave. Un día, a finales del verano, recibí una carta sin remitente. Solo decía: están remodelando el Hotel del Mar. Si quiere despedirse, venga antes de que lo destruyan. No había firma, ni dirección completa. Pero yo sabía dónde ir. No necesité mapa. Solo seguí el olor del mar. Cuando llegué, el edificio estaba cubierto de polvo y enredaderas. Las ventanas rotas, las puertas hinchadas por la humedad. Entré sin permiso. El eco de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos. Todo olía a olvido hasta que subí al segundo piso. Entonces, el aire cambió. Era imposible confundirlo, ese aroma denso, dulce, melancólico. El perfume azul. Me quedé inmóvil. No podía ser. Habían pasado más de 20 años. Y, sin embargo, ahí estaba, flotando en el aire como si nunca se hubiera ido. Me temblaban las manos mientras caminaba hacia la habitación 107. El número ya no estaba en la puerta, solo una marca rectangular en la madera, donde antes colgaban los dígitos metálicos. Empujé la puerta. La habitación estaba igual. El mismo tocador, la misma ventana con vista al mar. Solo el polvo cubría todo, como una fina capa de olvido. Avancé despacio, sintiendo que el tiempo se detenía. Y entonces, en el rincón, vi algo.
Una botella. Pequeña, intacta, con un líquido azul brillante en su interior. No podía ser la misma. Pero el olor. El olor era idéntico. Me acerqué. El vidrio estaba frío. Dentro, el líquido parecía moverse, como si respirara. Y al tocarla, escuché algo. Un susurro. Mi nombre. Amalia. Retrocedí, asustada. El aire se volvió pesado, casi líquido. Las cortinas, aunque no había viento, se movieron con lentitud. En el espejo, por un instante, apareció una sombra, la silueta de una mujer con cabello largo, vestida de azul. No tenía rostro, solo una presencia. Y detrás de ella el mar. Un mar que no era el de afuera, sino otro, más profundo, más oscuro. Quise hablar, pero no pude. Mis labios temblaban. Entonces, la sombra levantó la mano, señalando el suelo. Miré hacia abajo. Debajo de las tablas rotas, algo brillaba. Me arrodillé y aparté el polvo. Era un objeto pequeño, dorado. Un anillo. Lo levanté, y sentí un escalofrío. Grabado en su interior, casi borrado por el tiempo, se leía un nombre. Madeleine. El olor se intensificó. Tuve que cubrirme la boca. El espejo comenzó a empañarse, aunque no hacía calor. Y, entre el vaho, aparecieron palabras escritas con un dedo invisible. Merci pour le silence. Gracias por el silencio. Lloré. No de miedo, sino de alivio. Porque por fin entendí. Ella no buscaba justicia. Solo quería ser recordada. No por su muerte, sino por su existencia. Y yo había cumplido su deseo sin saberlo. Callar era la única manera de mantenerla viva. Salí de la habitación sin mirar atrás. Mientras bajaba las escaleras, el olor empezó a desvanecerse lentamente, como si se despidiera conmigo. Cuando crucé la puerta del hotel, el aire del mar me golpeó el rostro y supe que algo se había cerrado. No el caso. No el misterio. Sino el ciclo. Esa noche, al llegar a casa, dejé el anillo sobre la mesa. Y, aunque juro que nadie más entró, a la mañana siguiente ya no estaba. Solo quedaba un pétalo azul. Y el mismo aroma, flotando en el aire. Han pasado más de 2 décadas, y todavía hay noches en las que despierto con ese olor pegado a la piel. No necesito cerrar los ojos para verla, está ahí, en el aire, en el silencio, en cada rincón de mi memoria. A veces creo que el perfume no me persigue sino que vive dentro de mí. He callado mucho. Demasiado. Y ya no sé si el silencio fue promesa o castigo. Pero esta noche, mientras el mar golpea contra las rocas allá afuera y la lluvia vuelve a oler a flores tristes, siento que ha llegado el momento de contar lo que nunca dije. La verdad que guardé, no por miedo, sino por lealtad a un fantasma. Aquella madrugada, después de que los policías se fueron, regresé sola al cuarto 107. No sé qué esperaba encontrar. Quizás una nota, una huella, una explicación. Pero lo que encontré fue algo más pequeño, más íntimo y más pesado. Debajo de la cama, entre el polvo y los trozos de cristal del perfume roto, había un objeto. Un anillo de oro con un grabado diminuto por dentro. AD y MR. No entendí el significado entonces, pero supe que era de ella. Lo guardé en el bolsillo de mi delantal, sin decirle a nadie. Tal vez por instinto, tal vez por culpa. Durante años, lo llevé conmigo a todas partes. Lo escondí en una cajita de metal, debajo de mis sábanas. Y cada vez que intentaba deshacerme de él, el olor volvía. Primero leve, luego más fuerte, hasta llenar toda la habitación. Era como si el perfume me advirtiera, no te atrevas. Con el tiempo, busqué en los periódicos viejos, en los registros de viajeros, incluso en archivos de policía. Nada. Hasta que un día, por casualidad, vi una foto en una revista extranjera. Una pareja sonriente, elegante, en una gala en París. El
Un hombre alto, de mirada arrogante. Ella, la misma mujer del 107. El pie de foto decía: el empresario André Dubois y su esposa, la escritora Madeleine Roche, desaparecida misteriosamente en 1998. El corazón se me detuvo. El anillo. Las iniciales. AD y MR. Era de ellos. Leí la nota una y otra vez. Decía que la policía francesa había cerrado el caso, culpando al marido. Él lo negó todo, juró que Madeleine había huido con otro hombre. Pocos meses después, murió en un accidente de carretera. O al menos, eso decía la prensa. Pero yo lo supe en el alma, no fue accidente. El perfume la había encontrado. A partir de ese día, mi silencio ya no fue promesa, fue penitencia. Porque guardé la única prueba que podía haber cambiado todo. Y lo hice por miedo, sí. Pero también por compasión. Ella no quería justicia. Quería olvido. Y yo le di eso. Hace unos días, volví a buscar el anillo. La cajita seguía en el mismo lugar, pero al abrirla estaba vacía. En su lugar, encontré algo que me heló la sangre, un pétalo azul. Igual al que recogí frente a su puerta tantos años atrás. El olor volvió, suave pero firme, llenando el cuarto como una presencia. Y entonces entendí, el perfume no era castigo. Era gratitud. Porque, en su silencio, ella me había elegido como guardiana de su historia. Yo no era la testigo. Era el testamento. El eco que debía sobrevivirle. Ahora, mientras escribo estas líneas con las manos temblorosas, escucho el mar golpeando más fuerte que nunca. Y me pregunto si esta será mi última noche. Tal vez, cuando cierre los ojos, ella vendrá. No para llevarme, sino para decirme que el silencio ya cumplió su propósito. Y que, por fin, puedo descansar. Fue una tarde de otoño cuando la verdad me alcanzó. No la busqué. Simplemente me encontró, como siempre lo hizo el perfume. Estaba en el mercado, comprando pan y flores, cuando una hoja de periódico viejo cayó de una caja. No sé por qué la recogí. Tal vez por curiosidad, tal vez porque algo en el aire me avisó que debía hacerlo. La hoja estaba amarillenta, quebradiza, y apenas se leía el encabezado. Nuevo hallazgo en el caso Roche Dubois. Sentí un temblor en las manos. Leí despacio, con el corazón golpeando el pecho. El artículo contaba que, tras años de silencio, la policía francesa había reabierto el expediente por una pista anónima. Habían encontrado en un almacén de Marsella una caja metálica con documentos y joyas pertenecientes a Madeleine Roche. Entre ellas un anillo grabado con las iniciales AE y MR. Solté el papel. El aire del mercado se me volvió espeso, y el mundo giró a mi alrededor. Era el mismo anillo que yo había guardado. El mismo que había desaparecido. ¿Cómo había llegado hasta allá? ¿Quién lo había llevado? No había respuesta posible. La nota seguía. Los peritos concluyeron que el anillo fue entregado recientemente, y que el rastro del perfume hallado en la caja coincide con una fórmula desaparecida desde 1998, Bleu de l'Armes, una fragancia creada por la propia escritora antes de su muerte. Entonces lo supe. No era un perfume cualquiera. Era su obra final. Un mensaje químico, un hechizo hecho aroma. Un puente entre la memoria y el olvido. Y yo había sido su guardiana sin entenderlo. Durante días no pude dormir. Releí el artículo hasta desgastarlo, intentando hallar algo más, una pista, una explicación racional. Pero todo era imposible. Nadie sabía quién había dejado la caja en la comisaría. Nadie vio nada. Solo una cámara captó una silueta femenina, difusa, envuelta en un abrigo azul. Rosita, a quien volví a llamar después de muchos años, me escuchó en silencio. Al final, dijo: eso no fue casualidad, Amalia. Ella te usó para cerrar su historia. ¿Por qué yo? Pregunté. Porque la escuchaste sin juzgarla. ¿Y por qué obedeciste? Sus palabras me golpearon fuerte.
Recordé aquella noche, su voz, su orden, pase lo que pase, no diga nada. Y comprendí que el silencio no era una carga. Era la llave. Ella sabía que si hablaba, nadie la creería. Pero un silencio sostenido durante años se convierte en verdad. Y esa verdad me pertenecía a mí. Al día siguiente, fui al malecón. El mar estaba tranquilo, con ese tono gris que anuncia el fin de temporada. Me senté en mi banco de siempre, el mismo desde donde tantas veces la imaginé mirando el horizonte. Y mientras el viento soplaba, lo sentí otra vez. El perfume. Suave, nítido, inconfundible. No venía del aire. Venía de mí. No tuve miedo. Cerré los ojos y dejé que me envolviera. Era como si su voz se mezclara con las olas, sus palabras con el murmullo de la espuma. Gracias por el silencio, decía el viento. Y entonces entendí la verdad final. No todas las ausencias son tragedias. Algunas son pactos. Ella no desapareció. Se transformó. En recuerdo. En aroma. En promesa. Y yo fui la guardiana de esa promesa, no porque quisiera, sino porque ella lo decidió. Me levanté despacio. El sol se escondía, pintando el cielo de ese azul profundo que siempre me recordará a ella. Y por primera vez en todos estos años, sonreí sin miedo. Porque comprendí que el misterio no pedía explicación. Pedía respeto. Esa fue, y sigue siendo, la verdad que no quise saber. Porque hay secretos que no se revelan con palabras, sino con perfume. Ahora tengo 70 años. Mis manos tiemblan al escribir y mis ojos ya no ven con la claridad de antes, pero todavía reconozco ese azul cuando cae la tarde, el azul del perfume, el azul del mar, el azul de la memoria que se niega a apagarse. Vivo sola, en una pequeña casa cerca del malecón. El viento salado entra por las rendijas de la ventana y a veces me parece oír los pasillos del viejo hotel del mar, el eco de los pasos, el murmullo del elevador oxidado. Dicen que pronto derrumbarán el edificio. Que levantarán un complejo turístico con bares y piscinas. Pero a mí no me importa. Porque el verdadero hotel ya no está en esas ruinas. Está aquí, dentro de mí. Cada noche, antes de dormir, coloco sobre mi mesita una flor azul que cultivo en una maceta vieja. No sé cómo se llama, nació sola, un día después de aquella última visita al hotel. Tiene un olor suave, casi imperceptible. Hasta que llueve. Entonces el aire se llena de su aroma, y todo vuelve. Anoche, el olor regresó más fuerte que nunca. Me despertó en mitad de la madrugada. Era tan intenso que creí estar otra vez en el cuarto 107. Me senté en la cama. La ventana estaba abierta, y el viento traía el rumor del mar. Sobre mi mesa, la flor azul brillaba bajo la luna. Y junto a ella, algo que no estaba antes. Una pequeña botella de cristal, vacía. No me asusté. La tomé entre mis manos y supe de inmediato que era la misma. La botella del perfume azul. Solo que ahora no olía a muerte ni a misterio. Olfateé y sentí algo distinto. Olor a sal, a jabón, a vida sencilla. A tiempo que se va sin ruido. Me reí. Y entonces la escuché. Una voz, leve, casi un pensamiento. Ya puede hablar, Amalia. ¿Hablar? ¿Susurré? Sí. El silencio cumplió su promesa. El aire del cuarto se volvió cálido, como un abrazo. Las cortinas se movieron aunque no soplaba el viento. Y frente a la ventana, por un instante, la vi. No como antes, no como un espectro. Era luz. Una figura envuelta en claridad azul, mirándome con gratitud. Sonreía. Y detrás de ella, el mar se abría como un espejo infinito. No sé cuánto duró esa visión. Solo sé que, cuando el amanecer tiñó el cielo de rosado, la botella ya no estaba. En su lugar, sobre la mesa, quedaba una hoja doblada. La abrí con manos temblorosas. Tenía escrita una sola frase, en francés.
Merci pour ne pas avoir dit un mot. Gracias por no decir una palabra. Lloré. No de tristeza. De alivio. Porque entendí que, de algún modo, Madeleine había encontrado la paz que buscaba. Y yo también. Salí al malecón. El mar estaba calmo, inmenso, cubierto por una neblina suave. El sol nacía, y el cielo se pintaba de ese azul exacto, el suyo. Respiré hondo. El perfume ya no estaba. Ni en el aire. Ni en mi piel. Ni en mi memoria. Solo quedaba el eco. Un silencio perfumado que ya no dolía. Y mientras caminaba hacia el amanecer, sentí algo que no sentía desde hacía años. Ligereza. Como si, por fin, alguien me hubiera devuelto el alma. Porque algunas historias no terminan con una muerte ni con una respuesta. Terminan cuando el olor se disuelve en el aire y se convierte en parte del mundo. Y así, el perfume azul dejó de ser un misterio. Para volverse eternidad.